una producción de Universidad Nacional de Jujuy, CEPA UNJU y su señal UNJU TV. Bienvenidos a Somos UNJU, bienvenidos a la Universidad Nacional de Jujuy. En el programa de hoy vamos a conocer un poco más acerca de uno de los camélidos sudamericanos que habitan en nuestra región. Se trata de la vicuña, camélido silvestre que ocupa la región andina de Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador, país en el cual llegaron a desaparecer, pero a través de la colaboración del resto de los países andinos se lleva adelante un proyecto de repoblación. Antes de comenzar con nuestro programa, como siempre, nos presentamos. En Sudamérica encontramos 4 tipos de camélidos. Particularmente 2 son domésticos, la llama y la alpaca, producto de procesos de domesticación que llevaron adelante las comunidades andinas durante siglos, y 2 son silvestres, el guanaco y la vicuña. En nuestro país la vicuña ocupa desde la cordillera de la provincia de San Juan hasta el límite con Bolivia al norte. Hablaremos con la doctora en Ciencias Biológicas, Janina Arzamendia, investigadora del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Agrarias. Ella nos va a comentar de qué manera viven estos animales en nuestra puna y particularmente cómo se organizan socialmente sus poblaciones. La escuchamos a la doctora Janina Arzamendia. La vicuña es uno de los 4 camélidos sudamericanos. Es una especie silvestre. Los camélidos sudamericanos se componen en 2 especies silvestres y 2 domésticas. La vicuña y el guanaco son las especies silvestres y la llama y la alpaca son las especies domésticas. La vicuña es la más pequeña de las especies silvestres. Pesa aproximadamente 45 kilos, tiene un pelaje muy fino, de color canela y blanquecino, y este pelaje ha sido muy valorado por las culturas prehispánicas y es muy valorado en la actualidad. Es el que la llevó a casi la extinción de la especie por matarlas para conseguir su piel. Y además de este valor como recurso material de la puna, la vicuña es muy valorada por las culturas andinas desde el punto de vista relacional, porque es considerada por mucha gente como el ganado de los dioses o el ganado de Coquena o un elemento muy importante de la Pachamama. Las vicuñas tienen una organización social, le llamamos los biólogos, muy característica, ya que las podemos encontrar en grupos familiares y grupos de machos que le llamamos los solteros o las tropillas. Los grupos familiares generalmente los encontramos con un macho, 3 o 4 hembras y 2 o 3 crías, aunque puede haber grupos de tamaño variable, ¿no? De 3 individuos o de hasta 15 individuos. Estos grupos permanecen en los que llamamos territorios, o sea, áreas específicas que ellos marcan con sus bosteaderos, lugares donde depositan sus heces que son puntuales en la puna, y permanecen todo el año cerca de esos territorios. Hay poblaciones que son más sedentarias y poblaciones que son más móviles. En general, en los lugares donde tiene agua disponible, las poblaciones son más sedentarias. Esta composición de los grupos familiares que permanecen todo el año le brinda protección a las hembras y a las crías, ya que el macho está defendiendo esos territorios de otros grupos, de las tropillas de machos, durante todo el año, y les permite comer con tranquilidad en ese territorio,
Una actividad que tienen que hacer la mayor parte de su tiempo, ya que las vicuñas están entre 8 y 11 meses amamantando a su cría, paren una cría por año, y a su vez están preñadas y su tiempo de gestación es casi un año también. Entonces necesitan muchos recursos para alimentar a su cría, alimentarse ellas y a la cría que están gestando. Los teques, entonces, o crías, son amamantados de este periodo de tiempo, y cuando se está por cumplir el año, antes que se produzcan los nuevos nacimientos, el macho echa a los teques del grupo y se van a formar parte de los otros grupos. Pueden ir a formar parte los machitos de las tropas de solteros, o pueden ir a tratar de formar nuevos grupos, integrar nuevos grupos. Las tropas de solteros entonces van a tener estos individuos que son los jóvenes que echaron de los grupos familiares, y también tienen machos adultos que no se están reproduciendo en esos momentos, y las podemos caracterizar y podemos darnos cuenta por su comportamiento, que son tropas de machos, porque tienen un comportamiento sincrónico, generalmente están muy cerca entre sí y forman grupos que pueden ser muy grandes, pueden tener hasta 200 individuos. Lo normal en nuestra puna es que encontremos grupos de 15, 20 individuos en promedio. Estos no tienen un territorio tan fijo como tienen los grupos familiares, se van moviendo entre los territorios de los grupos familiares. También depende mucho de la cantidad de vicuñas en el área que haya, ¿no?, para determinar sus movimientos y área de acción. Y bueno, hasta ahora todos los estudios que hemos realizado hemos encontrado que estos grupos están compuestos solamente por machos, ¿sí? Como parte de nuestros estudios post captura, nosotros marcamos a los animales y les realizamos un seguimiento que, además de evaluar el impacto de la captura, nos sirve para conocer mucho más en detalle su comportamiento, las interacciones que hay entre ellos, las interacciones que hay entre grupos con otras especies. Como les decía antes, la vicuña convive, y sobre todo en la puna de Jujuy, con ganado ovino y de llamas. Podemos encontrarlas en estos ambientes muy cerquitas entre sí. A veces los grupos pastorean a unos pocos metros de distancia, y tener animales marcados nos permite evaluar estas interacciones con el ganado y dentro de la misma especie. Y con otras especies también. Como parte de la ampliación de nuestros estudios, nosotros estudiamos también las interacciones que existen con el suri, ¿sí?, que es otra especie silvestre que habita en la puna, ¿no? Hay aproximadamente unas 500.000 vicuñas en toda el área de distribución de la vicuña, que ocupa los países andinos de Argentina, Bolivia, Chile, Perú, con una población aislada en Ecuador, que es producto de que llevaron vicuñas en la década de los 80 a Ecuador, y está discutido si originalmente había vicuñas o no, pero ahora hay una población de unas 7.000 vicuñas aproximadamente en Ecuador. El país que mayor cantidad de vicuñas tiene es Perú, tiene unas 250.000 vicuñas, que forman casi la mitad de la población mundial. Le sigue Bolivia, que tiene unas 112.000 vicuñas. Argentina, estimamos que tenemos unas 80.000 vicuñas. Estas se recuperaron después de haber tenido en la década de los 60 solo 2.000. O sea que tuvimos una recuperación exitosa de las poblaciones de esta especie en Argentina. La vicuña la podemos encontrar sobre los 3.000 metros de altura, ¿sí?, desde Perú hasta la provincia de San Juan, o la tercera región de Chile en la distribución más austral. Y habita exclusivamente los ambientes puneños y altoandinos, ¿sí? Esto es muy importante porque las poblaciones de esta especie se mantienen ahí, hay unos pocos individuos aislados fuera de su área de distribución. Bueno, en la provincia de Jujuy podemos encontrar poblaciones que tienen muchos individuos por superficie, le llamamos densidad,
pueden tener más de 10 vicuñas por kilómetro cuadrado, hasta 40 vicuñas por kilómetros cuadrados en algunos lugares, y otros lugares en donde no hay vicuñas o hay muy bajita densidad. Y esto es muy importante también para hacer las evaluaciones y plantear los planes de manejo de esta especie, ¿no? Bueno, esto pasa en todo el área de distribución de la vicuña. Por supuesto que Perú generalmente tiene poblaciones que tienen altas densidades. En la siguiente nota, Jorge Baldo, investigador y docente de la Facultad de Ciencias Agrarias, nos va a comentar acerca de la historia de la vicuña y particularmente los 11.000 años de relaciones con las comunidades puneñas, particularmente en nuestro país. Escuchamos a Jorge Baldo. Jujuy tiene la particularidad de contar con un importante patrimonio arqueológico y cultural y haber dejado registrar estas relaciones, tanto en su arte rupestre como en los restos arqueológicos, esta relación. Como les decía, tanto los antiguos pobladores de Jujuy, tanto a la vicuña como al guanaco, lo cazaban para aprovechar, ya hace 11.000 años, para aprovechar su carne principalmente, pero también sus huesos para instrumentos y sus cueros. Posteriormente, ya más recientemente, aproximadamente unos 5.000 años, los pobladores andinos, como ya mencionó Janina, por un proceso de domesticación, domesticaron el guanaco y la vicuña, generando otras dos especies domésticas que son llama y alpaca. Con el avanzar del tiempo, estas culturas fueron creciendo, organizándose, nuestras culturas andinas, y ya llegando al imperio inca, encontramos una mayor organización y el aprovechamiento de la vicuña deja de ser cazada con arco y flecha para aprovechar su carne y comienzan a organizarse lo que denominaron chacus, que consistían básicamente en arreos con mucha cantidad de gente, arreando las vicuñas en forma tranquila, caminando hacia trampas que construían con rocas principalmente, donde las vicuñas eran atrapadas luego de este gran arreo con cintas y chimpos de colores, esquiladas y vueltas a liberar. Este chacu contaba con importantes restricciones y era manejado principalmente por el Inca. Las culturas andinas, desde muy temprano, aprendieron a regular tanto la cacería de la vicuña como este aprovechamiento sostenible que realizaban los incas, y también aprendieron a diferenciar lo que denominamos fauna silvestre del ganado. Así las regulaciones para la fauna silvestre eran otras y se las denominaba el rebaño de los dioses y contaban, como muchas culturas ancestrales de nuestro territorio sudamericano, con seres mitológicos que cuidaban y conservaban a la fauna silvestre y castigando incluso a aquellos pobladores que realizaban cacerías excesivas o innecesarias. En el caso de la cultura andina, este ser mitológico es Coquena, o el dios de las vicuñas o pastor de las vicuñas. Posteriormente, con la llegada de los europeos durante la conquista de América, este método del chacu fue dejado de lado, lamentablemente, y con el aporte de las armas de fuego y de un comercio muy importante de cueros, principalmente hacia Europa, esta relación de armonía que tenían nuestras culturas originarias, o de poco impacto a través de su tecnología un poco más primitiva, se modificó y se empezaron a producir grandes matanzas. Hay registros y crónicas que nos hablan de matanzas de 50.000 a 80.000 vicuñas por año de cueros que eran exportados a Europa. Ya muy tempranamente, algunos de nuestros grandes próceres, como fueron Belgrano y Bolívar, notaron esta cuestión de la disminución de la especie y su preocupación, dictando leyes y escritos que hablaban de la importancia de conservar esta especie silvestre. Vemos así como tanto los antiguos pobladores de nuestros Andes como algunos gobernantes y próceres de la época diferenciaban bien esta condición de especie silvestre versus las especies domésticas, que principalmente se ven
regidas por distintas leyes naturales. La fauna silvestre son productos de la selección natural y de los procesos evolutivos, mientras que en las especies domésticas intervenimos los seres humanos en mayor medida, protegiéndolas y manteniéndolas en corrales y con suplementos de alimento. Por lo cual es muy importante a la hora de realizar actualmente manejos y medidas de conservación considerar estas dos grandes diferencias. Enseguida volvemos con Somos Unju, no se vayan. Unju TV, el canal de la Universidad Nacional de Jujuy. Allá por los años 70 del siglo pasado, la vicuña se encontraba en serio peligro de extinción, fundamentalmente por efectos de la caza. En aquel entonces, Argentina, Bolivia, Perú, Chile y Ecuador firmaron un convenio de protección de la vicuña, prohibiendo la caza, y ese acuerdo permitió que 50 años después, hoy podamos decir que esa situación se encuentra superada. Jorge Baldo nos va a seguir comentando acerca de esta historia brillante de la conservación de la vicuña, de qué manera se aprovecha su fibra, de qué manera se regula el comercio de sus productos y, en fin, todo lo que hace a la historia de este importante animal emblema de la región andina. Estas matanzas, como les decía, se fueron incrementando con el correr de los años y la especie fue disminuyendo. Se estima, por las crónicas, están registradas en algunas crónicas coloniales, que la población original de vicuñas era aproximadamente 2 millones de ejemplares en toda su área de distribución. Esto fue reduciéndose, llegando en la década del 60 a su punto límite, cuando la especie estuvo al borde de la extinción, donde se habla de unos pocos miles de animales en todos los Andes y, para que dimensionemos, unas 2.000 vicuñas únicamente en lo que es hoy territorio argentino. Esto generó una preocupación muy grande en todos los gestores del ambiente, en los gobernantes, llegando en el 1969 a organizarse todos los países del área de distribución de la vicuña, todos los países andinos, a organizarse y firmar un convenio internacional que fue sumamente muy importante en 1969 en La Paz, Bolivia, que es el Convenio Internacional de Conservación de la Vicuña. Mediante este convenio, todos los países signatarios se comprometieron a conservar la vicuña, se establecieron medidas muy estrictas de conservación, especialmente la declaración de reservas de biosfera y reservas donde se protegía la vicuña de gran extensión. En eso nuestra provincia y nuestra universidad estuvieron presentes a través de la declaración de reserva de biosfera de Pozuelos, que es interesante porque en su concepto se tomó muy tempranamente el concepto de cuenca hidrográfica. Se declaró toda la cuenca de Laguna de Pozuelos y en esto trabajaron intensamente profesionales de nuestra universidad, especialmente del Instituto de Biología de la Altura. También se implementó en todos los países estrictas medidas de control de la cacería, prohibiendo la cacería, prohibiéndose el comercio internacional de cueros. Así se decretó la especie en una categoría de un convenio internacional del Tratado de Especies Silvestres para el comercio y traslado entre países, que se llama CITES. Se la colocó en una categoría 1, que es muy restrictiva e impide el traslado de animales y el comercio de cualquier parte de estos animales. Es importante mencionar que estas medidas de conservación incluyeron a los pobladores andinos, y los pobladores andinos tomaron estas medidas como propias, las acataron y protegieron las vicuñas en sus territorios.
tanto campesinos como productores, porque si no, por más que medidas que se implementen desde arriba, si no son tomadas por la población, en general fracasan. Por suerte, estas medidas tuvieron éxito. En pocas décadas la población de vicuña fue incrementándose, y así es que en la década del 79, o sea 10 años después, el convenio nuevamente se firma y se reformula este convenio, denominándolo ahora el Convenio de Conservación y Manejo Sustentable de la Vicuña. En él se establecen nuevas medidas y nuevos objetivos, principalmente como método, como forma de resarcir a los pobladores locales y de contribuir con los pobladores andinos que habían protegido la vicuña, y ante los reclamos de estos pobladores de poder hacer acceso a su valiosa fibra. Así, en su artículo 1, este nuevo convenio del 79, que está firmado por todos los países andinos, establece claramente que el beneficio del aprovechamiento económico de la fibra de vicuña es exclusivamente para los pobladores andinos, y que su aprovechamiento debe ser realizado bajo estricto control del Estado. Tenemos dos conceptos muy importantes de quién es el beneficiario y de que el Estado tiene que controlar, y que este aprovechamiento debe ser paulatino. Bueno, a partir de investigaciones que venimos realizando desde hace más de 20 años en la provincia de Jujuy, al igual que en otros países andinos, se pudo empezar a realizar chacus, restableciendo esta práctica ancestral, reviviendo esta práctica ancestral y compartiendo con pobladores los saberes científicos, saberes locales, actualmente hemos llegado a la provincia de Jujuy a la situación de que se están aprovechando las vicuñas por distintas comunidades, por algunos grupos de cooperativas. Bueno, esta situación, sin embargo, no está exenta de nuevos riesgos, y actualmente las poblaciones de vicuñas siguen sujetas en algunos lados, especialmente en algunos territorios, a caza furtiva. Se incrementó incluso en los últimos años la cacería furtiva y el tráfico ilegal de su fibra, que siguen estando prohibidos y son delitos de tipo penal, por lo cual hay que incrementar los controles y realizar más capacitación y educación ambiental. Otro de los riesgos existentes para las poblaciones de vicuña y para su uso sostenible es muchos proyectos que confunden esto que mencionábamos de la vida silvestre con los animales domésticos. Estos proyectos intentan incluir la vicuña dentro de manejos agropecuarios, legislaciones que no corresponden, porque, como bien señalamos, la vicuña y la fauna silvestre tienen organismos de aplicación específicos, tienen normas específicas que dependen del Ministerio de Medio Ambiente principalmente, mientras que el ganado depende del Ministerio de Producción y tienen otras normas y otros procesos que involucran en su mundo, ¿no? El silvestre versus el doméstico. También un riesgo actual es el no respeto del artículo 1 del convenio, donde muchos pobladores aún no pueden acceder al beneficio, o no son los pobladores andinos los que se encuentran beneficiando en más porcentaje respecto al aprovechamiento de la fibra. Hay asimetrías entre las comunidades manejadoras de vicuña y las empresas que monopolizan el acopio y la venta de los productos obtenidos de la esquila de vicuñas en silvestría, que deben ser resueltas, y se está trabajando actualmente desde el gobierno y desde los distintos organismos implicados en el manejo en disminuir estas asimetrías. También los manejos mal realizados, en algunos casos, pueden implicar un riesgo porque se produce la mortandad. Si no realizamos el manejo con buenas prácticas y respetando los protocolos de bienestar animal para fauna silvestre, se puede producir una mortandad alta o un alto estrés durante el manejo de la especie, lo que redunda en enfermedades parasitarias o incluso la muerte. Vemos así que con buenas prácticas y con control estatal, el uso de la vicuña puede contribuir al desarrollo sostenible y a la economía familiar y comunitaria de los pobladores andinos. Esto, sin embargo, debe ir acompañado, por tratarse de una especie silvestre, debe ir acompañado de la mejora en prácticas agroganaderas principalmente, en actividades turísticas, pensando en que la actividad de la vicuña contribuye a la economía familiar, pero no puede ser la base de su sustento. Hablamos así de sistemas multiespecíficos o de multiproductivos, mejorando otras prácticas y acompañando el manejo de la vicuña desde ese sentido, para lograr el tan ansiado desarrollo sostenible.
En esta última nota volvemos a escuchar a Janina Arzamendia. Ella nos va a comentar cuáles son los proyectos de investigación que se llevan adelante y cómo se aplican sus conclusiones al diseño de una estrategia de manejo de la vicuña. Y como siempre lo hacemos, también nos va a comentar de qué manera alumnas y alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias se incorporan a los proyectos de investigación. La escuchamos a Janina. Una cosa que nosotros como grupo de investigación remarcamos siempre es la importancia que tiene la investigación en el manejo de la vicuña y la importancia de hacer participar a los estudiantes en estas actividades, particularmente a los estudiantes de la UNJU, que son estudiantes que están situados territorialmente en el área donde se distribuye la vicuña. Cuanto más investigación se haga, mejores van a ser los datos y también los resultados de esto. ¿Sí? Cuando se estudian bien las vicuñas, podemos planificar junto con la comunidad mucho mejor estos manejos de captura y esquila o chacu. Se conoce mejor y nos permite diseñar las técnicas, mejorar las metodologías de captura para que este tipo de manejo sea exitoso. Si a estos conocimientos científicos los juntamos con el conocimiento que tiene la comunidad y la gente que habita el área donde se distribuye la vicuña, las medidas a tomar y los manejos salen siempre mucho mejor, así que esto es una actividad clave para desarrollar. Trabajar junto con las comunidades para implementar y diseñar estos planes de manejo. Aunque tratemos de estudiar, hay cosas que también hay que pensar que es que nos pueden salir mal, que puede haber, es una actividad de riesgo y que puede tener problemas, y hay otras cosas que nunca vamos a conocer, ¿sí? Entonces es también fundamental que junto con la comunidad actuemos y diseñemos estos planes de manejo en un marco de precaución, ¿sí? Y esto es algo que hay que insistir mucho porque, bueno, por ahí no se tiene en cuenta en algunos planes de manejo, pero es algo clave para esta actividad. Y la participación de los estudiantes y de la comunidad en esto también consideramos como grupo de investigación que es clave. En este sentido, como grupo de investigación BICAM, desde el 2010 estamos trabajando junto con la UNJU y el CONICET, haciendo grandes esfuerzos para incorporar a los estudiantes en estas actividades de manejo. Los llevamos al campo, ellos participan de estas actividades de captura, esquila y liberación. La parte teórica, dictamos unos cursos en donde la parte teórica la hacemos en la sede de la UNJU y la parte práctica en la PUNA con las comunidades en las cuales estamos trabajando. En este sentido, son experiencias muy enriquecedoras para todos, particularmente para los estudiantes que están practicando, conviviendo con la comunidad, aprendiendo juntos todas estas cuestiones relacionadas con el manejo de la vicuña. Aprenden sobre el buen trato de los animales. Nosotros también enfatizamos y estudiamos como grupo de trabajo todos los aspectos relacionados con el bienestar animal del manejo de captura y esquila. La implementación de capturas y esquilas bajo estándares de bienestar animal es clave por tres razones. Bueno, primero porque por razones éticas, o sea, la vicuña tiene derecho a no sufrir dolor o estrés innecesario como especie en sí. Por razones comerciales, porque los consumidores de esta valiosa fibra y de las prendas que salen de esta valiosa fibra reclaman que sean cosechadas, que esta fibra sea cosechada bajo estándares de bienestar animal. Y por razones biológicas que están relacionadas con las anteriores, ¿no? Cuando realizamos las capturas, si no las realizamos bajo bienestar animal,
Además de que puede suceder que ocurra mortalidad durante y después de las capturas, y si lo hacemos mal, la mortalidad puede ser alta y es uno de los principales riesgos de esos momentos, de esos eventos de captura y esquila. También puede haber un estrés que nosotros le llamamos crónico o a largo plazo, que se manifiesta por malos manejos. Entonces, en este caso vamos a encontrar que empiezan a parir menos o se empiezan a enfermar, la población se empieza a enfermar, por ejemplo, tener caspa o tener sarna, y esto es derivado de estos malos manejos. Entonces es una razón biológica importantísima para mantener saludables a las poblaciones. Y esto particularmente es algo que enfatizamos con los estudiantes en la UJU. Con todo esto, una cuestión importante es que los estudiantes aprenden la importancia de este tipo de manejo y que es un manejo complejo y los riesgos y las complejidades que tiene la gestión ambiental y la gestión de una especie en particular, ¿no? Y lo aprenden junto con la comunidad. Esta convivencia nos parece que es importantísima y bueno, hemos tenido muy gratas experiencias respecto a esta, ¿no? Así terminamos este programa de Somos UNJU, que hoy le dedicamos a la biología y a la conservación, particularmente a un animal icónico de la región andina como es la vicuña. Y particularmente nuestra universidad se encuentra orgullosa de haber participado en acciones de conservación que han demostrado hasta ahora que son realmente exitosas. Esto ha sido Somos UNJU. Esto ha sido la Universidad Nacional de Jujuy. Nos vemos la próxima semana.